Este es el segundo video sobre presente simple. En este video van a aprender a hacer oraciones negativas y preguntas en ese tiempo gramatical. ¿Qué es lo que van a aprender a hacer? Van a aprender a decir oraciones como las siguientes. Yo no trabajo los sábados, mi hermana no estudia en la universidad, Pedro no juega fútbol los domingos, mi mamá no se levanta temprano todos los días. Recordemos que el presente simple se usa para hábitos o rutinas. Las oraciones negativas se estructuran diferente en inglés que en español. Vamos a revisar cuáles son esas diferencias. Tenemos aquí, por ejemplo, el verbo work, o el verbo to work, el verbo trabajar. Veamos cómo se conjuga este verbo en presente simple con oraciones negativas. Decimos, I do not work, yo no trabajo. You do not work, tú no trabajas o usted no trabaja. He does not work, él no trabaja. She does not work, ella no trabaja. He does not work, eso, esa no trabaja. They do not work, ellos, ellas no trabajan. You do not work, ustedes no trabajan. We do not work. Nosotros no trabajamos. ¿Qué diferencias alcanzan a notar? En español, en las oraciones negativas, el verbo está conjugado igual que en las positivas y podrá notar que siguen las 5 diferentes formas que toma el verbo. Esto está ilustrado por los diferentes colores que tienen las terminaciones, mientras que en inglés el verbo no cambia. El verbo se escribe igual con todos los pronombres personales, pero si ponen atención, el cambio está antes de la palabra not. Veamos esto con más detenimiento. Estos son los mismos ejemplos que habíamos visto anteriormente. La diferencia es que aquí sí añadí color, pero no al verbo, sino a las palabras que preceden a la palabra not. Como podrán ver, hay dos colores diferentes, dos palabras distintas. Tenemos la palabra do y la palabra does. Con los pronombres personales I, you, they, you y también con we usamos la palabra do. Les recuerdo que estoy usando you dos veces porque you puede ser singular o también puede ser plural. Tenemos acá de este lado que con la tercera persona del singular, con el he, con el she y también con el it, usamos la palabra does. Pero, ¿qué significan estas palabras do y does? ¿Y por qué tenemos que usarlas en oraciones negativas? Se preguntarán por qué no decimos simplemente I not work, yo no trabajo, como en español. Veamos cuál es la explicación. Todo empieza aquí con el verbo do o el verbo to do, que significa hacer. Existe otro verbo en inglés, make, que también significa hacer. Posteriormente va a haber un video en el cual vamos a analizar las diferencias entre ambos. Por lo pronto vamos a decir que este es un verbo muy especial en inglés, ya que tiene un par de funciones o un par de trabajos. Es como si fuera una especie de agente doble. Por un lado, se usa como verbo, usándose en la conjugación do y does. Y también se usa para negar y preguntar en presente. También toma las mismas dos formas, do y does. En cuanto a la primera función, cuando se usa como verbo, ya habíamos revisado en el primer video sobre presente simple la conjugación. Habíamos dicho que en la tercera persona del singular toma una E y una S. Aquí, por ejemplo, la oración que tenemos es hacer la tarea. Decimos I do the homework, yo hago la tarea. Y por ejemplo, de este lado decimos he does the homework, él hace la tarea. Y así sucesivamente con los demás pronombres personales. Ahora bien, en la segunda función del verbo, cuando se usa para negar y preguntar en presente, se le denomina en inglés auxiliary verb o verbo auxiliar y no tiene en español ningún significado ni traducción. Por ejemplo, cuando decimos I do not work, ese do not, esas dos palabras significan simplemente no, yo no trabajo. O del lado derecho, cuando decimos he does not work, esas dos palabras does not significan para nosotros simplemente un no. Se estarán preguntando entonces por qué hay que añadir palabras que no tienen significado, por qué no simplemente las omitimos y ya. Porque la respuesta es que el inglés así está hecho, tiene estas estructuras particulares que son los verbos auxiliares. Entonces, ¿qué es lo que hay que recordar de esta lección? Que cuando vayamos a hacer oraciones negativas o preguntas, vamos a tener que incluir un do o un does, dependiendo de la conjugación. Una alternativa que tenemos en las oraciones negativas es usar contracciones. Esto de las contracciones ya lo había explicado en el primer video con el verbo to be, con el verbo ser estar. Lo que hacemos es que ponemos una apóstrofe y omitimos una letra. En este caso tenemos, por ejemplo, la O del not. Decimos don't en vez de do not. Un ejemplo, I don't work, yo no trabajo. Es exactamente lo mismo que si dijéramos I do not work. Por otro lado, con el does not tenemos que se reduce a doesn't. Un ejemplo, he doesn't work, él no trabaja. Veamos siglos comunes en los exámenes. Se trata de escribir oraciones negativas en presente simple. El primer ejemplo es muy sencillo. Tenemos el pronombre personal I, por lo tanto vamos a negar con do not or don't.
Vamos a decir I don't have a girlfriend. Yo no tengo una novia. En el siguiente ejemplo tenemos Liz. Esto corresponde con she, una mujer, singular. Por lo tanto, vamos a negar con does not o doesn't. Cuidado aquí, en ocasiones pensamos es la tercera persona del singular, por lo tanto hay que ponerle una e y una s al verbo. Esto es incorrecto, ya que en las negaciones o en las oraciones negativas no modificamos el verbo. La respuesta va a ser simplemente Liz doesn't watch TV after work. Liz no ve televisión después del trabajo. En el siguiente ejemplo tenemos the dog, el perro. Corresponde con el pronombre personal it. Esto es en singular. Por lo tanto, vamos a decir the dog doesn't bark a lot at night. El perro no ladra mucho en la noche. En el siguiente ejemplo tenemos the students. Corresponde con el pronombre personal they, ellos. Por lo tanto, vamos a decir the students don't do the homework at school. Los estudiantes no hacen la tarea en la escuela. Aquí tenemos que el verbo do está jugando los dos roles. En el don't estamos diciendo no es una negación y en el do es el verbo hacer. En el último ejemplo tenemos my mother. Representa el pronombre personal she, una mujer singular. Por lo tanto sería my mother doesn't drive. Mi mamá no maneja. Pasemos a la segunda parte de esta lección, las preguntas. ¿Cómo se forman las preguntas? Es muy sencillo. Empecemos con el auxiliar do o does. Posteriormente añadimos el sujeto y al final el verbo. En inglés solo se pone un signo de interrogación al final, a diferencia de en español, que en español necesitamos poner dos. Veamos con mayor claridad cómo se forman las preguntas. Empezamos con el auxiliar do cuando tenemos los pronombres personales I, you, they, you, we. Estos que están en amarillo. Recuerden, yo está dos veces que puede ser singular o plural. Incluí aquí el verbo work para que el ejemplo fuera más ilustrativo, el verbo trabajar. Por otro lado, vamos a empezar con el auxiliar does cuando tenemos he, she o it, es decir, con la tercera persona del singular. ¿Qué es lo que podemos distinguir en relación a las preguntas si las comparamos con las oraciones positivas? Es que en las preguntas el verbo no va a cambiar, no se le va a añadir s. El cambio va a estar en el does, en el auxiliar, con la tercera persona del singular. Ahora sí veamos ejemplos de preguntas. Empecemos con el primer grupo, con los pronombres personales que toman el auxiliar do. Aquí puse el verbo en morado y le añadí un complemento a cada una de las oraciones. La primera pregunta, do I have a disease? Tengo una enfermedad. Do you work in a hospital? ¿Trabajas en un hospital? Do they live together? ¿Viven juntos? ¿Ellas o ellos viven juntos? Do you play soccer? ¿Ustedes juegan fútbol o juegan fútbol? Y la última pregunta, do we have a deal? ¿Tenemos un trato o nosotros tenemos un trato? Como podrán darse cuenta, en español las preguntas las hacemos desde el verbo. Podemos empezar desde el verbo, desde tenemos un trato y está perfecto. En inglés le tenemos que poner siempre nuestro auxiliar más nuestro sujeto. He sido muy reiterativo, pero hay que recordar que en inglés el sujeto no está implícito. ¿Cómo se responden las preguntas? Puede ser con una respuesta larga. Por ejemplo, para la primera pregunta, do I have a disease? ¿Tengo una enfermedad? Se puede responder yes, you have a disease. Sí, tú tienes una enfermedad. O se pueden hacer respuestas cortas. Las respuestas cortas positivas empiezan con la palabra yes más el pronombre personal correspondiente y el auxiliar, que en este caso es el do. Tenemos que las negativas empiezan con no más el pronombre personal y terminamos con don't. Recordemos que aquí en estas respuestas cortas, ya sean negativas o positivas, este do o este don't tampoco significan nada. Simplemente tenemos que incluir estas palabras. Va a haber ocasiones en donde vamos a notar que los pronombres personales sí coinciden el de la pregunta con el de la respuesta. Esto tiene que ver con contexto. Pensemos por ejemplo en la primera pregunta. Do I have a disease? Tengo una enfermedad. ¿Qué está detrás de este tengo? Yo, el pronombre personal yo. En la respuesta, yes you do. Sí, tú la tienes. Mientras que va a haber ocasiones en donde sí van a coincidir los pronombres personales. El caso de la pregunta 3 en donde dicen, do they live together? Viven juntos, ellas o ellos viven juntos. Sí, ellas o ellas lo hacen. O el negativo también, o ellas o ellos no lo hacen. Veamos por último las preguntas con el auxiliar does. Este se usa con la tercera persona del singular, con los pronombres he, she, también con it. Añadimos un verbo más, en este caso añadí un complemento para tener una pregunta. La primera pregunta es, does he speak Spanish? ¿Habla inglés? Él habla inglés. La segunda, does she study French? Ella estudia francés. La última, does it have a problem? Eso, esa tiene un problema. Recordemos, se refiere a animales o cosas en singular. Puede ser que sea una pregunta en relación a una máquina, por ejemplo. Las respuestas aquí van a ser positivas.
como vimos exactamente en la primera parte de esta información, empezamos con yes, más el pronombre personal, más el auxiliar, en este caso es does. Las negativas empezamos con el no, más el pronombre personal igualmente, y tenemos el doesn't, que es la negación que corresponde con el does. Ejercicios comunes en los exámenes. Les pueden poner algo parecido a esto. La instrucción es completar las preguntas y las respuestas en presente simple. Aquí lo importante es identificar el auxiliar correspondiente con cada pronombre personal o sujeto. En el primero tenemos you, por lo tanto va a ser do. Do you speak Spanish? ¿Hablas español? Es una respuesta positiva. Para I requerimos el do. Yes, I do. En el siguiente ejemplo tenemos Lucy. Lucy corresponde con el pronombre personal she. Para she usamos does. En preguntas, ¿Does Lucy study in the afternoon? ¿Estudia Lucy en las tardes? Una respuesta negativa, no, she doesn't. No, ella no lo hace. Por último, veamos una variante a este ejercicio. Aquí hay que empezar desde el auxiliar más el sujeto y el verbo. Tenemos que empezar por distinguir cuál va a ser el auxiliar con el que vamos a empezar la oración. Your father representa el pronombre personal he, por lo tanto va a ser does. Cuidado con esto, en ocasiones encuentro este tipo de errores. Pensamos tercera persona del singular, hay que ponerle una S al verbo. Esto es un error ya que en preguntas al verbo no se le añade nada. La respuesta va a ser simplemente does your father walk in the park? ¿Camina tu papá en el parque? Es una respuesta positiva, por lo tanto vamos a decir yes, he does. En el siguiente ejemplo tenemos the students, los estudiantes. Corresponde con el pronombre personal they, ellos o ellas. Por lo tanto, vamos a empezar con do. Do the students eat in the classroom? ¿Comen los estudiantes en el salón de clase? Es una respuesta negativa, por lo tanto vamos a decir no, they don't. Espero les sea de utilidad este video. Hasta luego.